En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te daré buenos días, bendita sea María por siempre. Por siempre sea Por los bendita. siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a domingo, el día del Señor. Hay que desencamorrarnos, echarnos una buena ducha y prepararnos para irnos a alimentar del bendito cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Pero pues hay que aprender qué vamos a ver el día de hoy. Pidamos al Espíritu Santo que nos guíe. Ven, Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu una luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia, y concede una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos y son solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole que por su divina intercesión, por cada like, suscriptor o promovido, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesucristo, purifica nuestra mente, nuestro corazón y nuestros labios para comprender primeramente a nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu inmaculado corazón los ojos, oídos, lengua y corazón. En una sola palabra todo el ser de todas estas personas que también este programa cuida, los protege, los bendice, los como hijos, cosa propia tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día hoy domingo, habla mi Señor, que tu siervo escucha. Ezequiel 34, versículos 11, 12, 15 y 17. Así dice el Señor, Dios mío, yo mismo en persona buscaré a mis ovejas siguiendo su rastro, como sigue el pastor el rastro de su rebaño cuando las ovejas se le dispersan. Así seguiré yo el rastro de mis ovejas y las libraré, sacándolas de todos los lugares por donde se desperdigaron un día de oscuridad y nubarrones. Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las haré descansar, oráculo del Señor Dios. Buscaré las ovejas perdidas, recogeré a las descarriadas, vendaré a las heridas, curaré a las enfermas, a las gordas y fuertes las guardaré, las apacentaré como es debido, y a ustedes mis ovejas, así dice el Señor. Voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Prepara una mesa ante mí enfrente de mis enemigos. Me unge la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitará en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Primera de Corintios capítulo 15, 20, 26 y 28. Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Sí, por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su puesto, primero Cristo como primicia, después cuando Él vuelva todos los que son de Cristo, después los últimos cuando Cristo vuelva a Dios, Padre, su reino una vez, aniquilando todo principado, poder y fuerza. Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrados de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte, y cuando todo esté sometido, entonces también el Hijo se someterá a Dios, al que lo habla sometido todo, y así Dios lo será todo para todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mateo capítulo 25 versículos 31, 26 y 16. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre,
y todos los ángeles con él se sentarán en el trono de su gloria y serán reunidos ante él todas las naciones. Él separará unos de otros como un pastor. Separará las ovejas de las cabras y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de la derecha: vengan ustedes benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos? ¿Cuándo desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo en la cárcel y no me visitaron. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Y él replica: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con uno de estos humildes, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra de Dios, gloria a ti, Sí, Señor Señor Jesús. Jesús. El Señor es mi pastor, nada me me faltará. Ese es el salmo que todos conocen. ¿Qué aprendemos? ¿Quién es el Señor? Dios. Dios es nuestro pastor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 9 en adelante: porque Dios le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que toda rodilla en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra se doble y reconozcan que Jesucristo es el Señor. Señor. Jesús es el Señor. ¿Qué es pastor? El que guía las ovejas. Entonces Jesús es el que nos va a guiar. ¿A dónde? A su iglesia, a su vida eterna. Y menciona las ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejas son así como nosotros. Son muy descuidadas, son muy enfermizas. Descarriadas. Y aparte que las ovejas, ¿sabías tú que no ven? Sí. Ellas no pueden ver a su pastor. Lo único que oyen la voz, se van por eso Jesús dice: mis ovejas escuchan mi voz y me conocen, ¿no? Por eso hay que saber escuchar a Jesús, saberlo. Entonces, si el Señor es mi pastor y nada me falta, ¿por qué tenemos que seguir a Jesús como pastor? Él nos va a guiar, Él es nuestro pastor. Pero me llama la atención del libro de Ezequiel: ¿por qué por qué Jesús es nuestro pastor y por qué tenemos que seguirlo? El libro de Ezequiel nos enseña por qué. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Así dice el Señor Dios: yo mismo en persona buscaré a mis ovejas siguiendo su rastro. Como sigue el pastor el rastro de su rebaño cuando las ovejas se le dispersan, así seguiré yo el rastro de mis ovejas y las libraré, sacándolas de todos los lugares por donde se desperdigaron un día de oscuridad y nubarrones. Póngale pausa ahí. Dios había prometido en Ezequiel que Él iba a venir. ¿Que iba a venir por qué? Porque nosotros estábamos en aquel día de nieblina y de oscuridad. Estamos yéndonos por el lado equivocado, nuestra ceguera no nos deja ver bien. Y cuando Jesús vino, ¿qué encontró ahí mismo donde te quedaste adelante? ¿Cómo estaban las ovejas?
Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las haré descansar, oráculo del Señor. Buscaré las ovejas perdidas, recogeré a las descarriadas, vendaré a las heridas, curaré a las enfermas, a las gordas y las fuertes, a las gordas y fuertes las guardaré y las apacentaré. Ponle pausa. ¿En cuál oveja estás tú? ¿En las perdidas? ¿En las gorditas? ¿En las heridas? ¿O en la otra? ¿Cuál era la otra? Perdidas. Era perdida, Descarriadas. Y heridas. Heridas. Te quedas en las heridas. Heridas. Bueno, Dios vino por las heridas. No sé dónde estén los que están viendo este programa. Si están en las gorditas, yo estoy en los gorditos, ¿no? Ahí me meto yo, en los gorditos. Pero Dios viene por todos. Y a todos. ¿Y cómo nos va a sanar? El Salmo nos dice: El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace recostar. A ver, nada me va a faltar. Nada. Pero no habla de cosas materiales. Habla espirituales, que te va a alimentar. Por eso en su iglesia, en su redil, dice la palabra en San Juan 10, que Él tiene un redil y que tiene un vigilante en la puerta, y Él es la puerta. El redil es la iglesia y el vigilante es el sacerdote. Él está encargado. Dice: yo los llevaré a pastos verdes, nos va a alimentar. ¿Cuál es el alimento que nos da? La Eucaristía. Ah, gloria a Dios, la Eucaristía. ¿Y qué más dice el Salmo? Adelante. Me conduciré hacia fuentes tranquilas y repararé mis fuerzas. Me guiará por el sendero justo por el honor de su nombre. Ponle pausa. ¿Cuáles son las fuentes tranquilas? Para recuperar fuerzas. Es el bautismo. El bautismo, pero ¿El vino? sí, dice, una vez Jesús, allá por San Juan capítulo 8:37, dice, Jesús estaba en el templo y le dijo a la gente: el que esté cansado venga y toma de la fuente de agua viva. Okay. Por eso ahí donde recuperamos la fuerza, en la iglesia. En la iglesia. Ahí obtenemos el agua viva, que es el Espíritu Santo, el bautismo también. El bautismo ahí nos refuerza y agarramos fuerza. Y por eso es importantísimo ir a la misa. ¿Por qué? Porque tienes que caminar y la jornada es dura. ¿Y qué más decía? Que la justicia por camino de justicia. ¿O cómo decía? ¿En el Salmo? Bueno, sí. Sí, dice, preparas una mesa. No, antes de eso. Dice, me lleva por agua de fuente. Sí, me conduce hacia me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. ¿Cuál es el sendero justo por honor a su nombre? El camino justo. Los judíos tomaban a las ovejas y las llevaban por un camino. ¿Para qué? Para que llegaran a las fuentes, pero un camino que los llevara a donde se iban a alimentar. ¿Cuál es ese camino justo? La iglesia. La justicia de Dios. Okay. Y la justicia de Dios es el cumplimiento de sus mandamientos. Okay. Cuando tú cumples sus mandamientos vas por el sendero correcto. Entonces, aunque pases por cañadas oscuras, no vas a tener miedo, porque la presencia de Dios está en ti. Y todo vas por camino. Si cumples los mandamientos, entonces Dios va a poner algo. ¿Qué sigue? ¿Qué va a poner? Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Pone una mesa. ¿Qué es la mesa? Pues es ¿cómo se llama? La Eucaristía, la mesa del Señor. Bienaventurados los invitados a la cena del Señor. Y esa es la mesa. Entonces, si tú cumples los mandamientos, pues lógica, el mandamiento es alimentarte. Y Dios pone una mesa para servirte, para que tú te alimentes. Y cuando tú te alimentas, entonces vas a lo que sigue.
unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Palabra de Dios. ¿Por qué me acompaña tu bondad y tu misericordia? Porque al alimentarte del cuerpo y la sangre de Cristo, ya no eres tú, ahora Cristo vive en ti. Entonces Cristo es la misericordia, y Cristo está en ti, y entonces por automático Cristo está en el cielo, tú también vas a ir al cielo y gozarás de la presencia en la casa de Dios por siempre. ¿Qué es la casa de Dios? El cuerpo bendito de Dios, el reino de los cielos. Cristo es el reino de los cielos. Cuando tú te bautizas, cuando tú sigues los mandamientos y sacramentos, entras adentro del cuerpo de Cristo, que es la casa de Dios, y ahí te quedas para siempre. Ya nadie te saca de ahí, ya nadie tiene poder para sacarte de ahí. Pero en Ezequiel habías leído y te quedaste al final, y decía Dios a Ezequiel: juntaré las gordas, pero le digo a mis ovejas que voy a hacerles un juicio. Un juicio. Voy a hacerles un juicio. Y a una por una La voy a juzgar, porque todos somos diferentes. Como Dios tiene poder para reconocer las ovejas. Si yo veo las ovejas, las veo todas iguales, pero Él sabe cuál es cuál y cuáles los defectos de una y cuáles son los defectos de otra. Él nos va a hacer un juicio. Y para pasar ese juicio, pues tenemos que hacer lo de Mateo 25, 31, que es el juicio de las naciones. ¿Cómo va? Y yo quiero pasar ese examen, ¿qué es lo que tengo que hacer? Habla, Señor, que tu siervo escuche. Cuando el Señor venga. Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentarán en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Dale. Él separa a uno de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. ¿En cuál lado quieres estar? ¿En la derecha o en la izquierda? En la derecha. En la derecha. A ver qué son los de la derecha. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan ustedes benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Vengan y hereden. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Para hacerlo nosotros también. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a verme. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando dice las ovejas oyen mi voz y me conocen. Cuando tú sigues los mandamientos y sacramentos de Dios, te alimentas en los pastos verdes, tomas del agua de la fuente de agua viva, haces la justicia por senderos caminos rectos de Dios, entonces Dios vive en ti y tú vives en Dios. Entonces de repente ves a un necesitado, a una persona que está sufriendo y no te puedes controlar, vas y le das auxilio. ¿Por qué? Porque hueles a Cristo ahí y sabes que ahí está el Señor y haces la obra de caridad. Los otros de la izquierda, su soberbia, su vanidad, no podían ver a Jesús y entonces desperdiciaron la oportunidad que Dios pone cuando nos pone un paralítico, un ciego, un homeless, una persona viuda, una persona enferma o alguien. Dios los pone ¿para qué? Para ver cómo está tu corazón, a ver si no es ensorbecido o es misericordioso. Por eso hacer la obra y la gloria de Dios para que el día de mañana estemos allá. Pero me llama mucho la atención, ¿por qué? Porque también es una llamada para los sacerdotes. Tuve hambre, me diste de comer, somos tú y yo, Cristo en nosotros, comimos ¿del qué? Del pan del cielo, del pan de la Eucaristía que el sacerdote nos da. Y tuvimos sed y nos dio de beber. ¿Qué nos dio de beber? El vino, la santa sangre de Cristo nuestro Señor. Y estuve, ¿qué más dice? Fui forastero y me recibiste. Ellos deben recibir, abrir las puertas de la iglesia para que todo aquel que quiera venir a la presencia de Dios entre. Y estuve desnudo y me vistieron. El bautismo te reviste de Cristo nuestro Señor.
y estuve enfermo. y me sanaste, porque la sangre de Cristo todo lo cura, todo lo sana, porque el poder de Dios es increíble. Y estuve en la cárcel, con ese odio, ese rencor, esa falta de perdón, esa soberbia que siempre tenía, pero creí en Dios, vine a su santa iglesia y me liberó. La sangre de Cristo tiene poder. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la con el Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergüenza en sus corazones. El Señor es mi buen pastor, nada me faltará. Y cuando dice que nada faltará, créalo, se lo digo por experiencia. A mí no me falta absolutamente nada. Mire que yo no tengo un buen salario, el salario no tengo, pero no lo ocupo en realidad porque a fin de cuentas Dios me abastece de todas las necesidades. Y solamente no tengo que compensar lo que me falta, al siguiente día Él me lo provee. Pero yo tengo que hacer la obra que Él me encomienda, alimentarme y alimentar a mis hermanos, como lo estamos haciendo con ustedes. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y si les ha agradado el trabajo que tratamos de hacer, que Dios hace por medio de nosotros, ayúdenos a buscar más suscriptores, ayúdenos con un like. Necesitamos para poder sostener este programa aquí, en este canal, ayúdenos, porque sin su ayuda no podemos hacer nada, solamente con la ayuda de ustedes y primeramente la ayuda de nuestro Señor. Que así sea. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.